Yo les escogí para hablarles hoy de los estudios que hemos realizado acerca de este compuesto ternario, un sulfuro de mercurio y de zinc, que es uno de los materiales que ahorita, eh, digamos, ocupan mi interés, en realidad ya desde hace algunos años. Aunque ha tenido sus pausas y sus retomar y pausar y continuar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver algo, les voy a presentar algunos de los resultados. Comenzando por mencionar en qué sentido es que este material es de interés, ¿sí? Las dos técnicas de preparación de los resultados que aquí voy a presentar, resultados con películas depositadas por baño químico y polvos sintetizados por el método solvotermal. Y bueno, finalmente, pues unas breves conclusiones en realidad en cada uno de los casos y pues los métodos que también se planean trabajar para, hablando concretamente de este material, ¿no? Muy bien, pues de mis principales intereses respecto a este material es la posibilidad de, ahora sí que el potencial que tendría para aplicaciones en el aprovechamiento de la energía solar, ¿sí? Con la intención obviamente de reducir el uso de combustibles fósiles, pensando pues pensado como una fuente renovable de energía, ¿sí? Las celdas solares en particular, ¿sí? En oposición quizá a esta imagen del lado perdón, inferior izquierdo, que es básicamente una termoeléctrica basada en la concentración de luz solar, turbinas eólicas y, bueno, biocombustibles, ¿no? Yo en lo personal me inclino por las celdas fotovoltaicas, ¿no? Esta gráfica presenta los resultados no actualizados, vaya, esta figura no está actualizada, ¿sí? El último dato que viene aquí es de 2019, ¿sí? Y es una gráfica que prepara y actualiza regularmente el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos con los valores récord de eficiencia de celdas de investigación, ¿sí? En celdas de investigación, celdas solares de investigación con diferentes estructuras, ¿sí? Cada símbolo, cada relleno, color, hueco, forma, representa un conjunto de celdas distintos, ¿sí? Multiunión, unión sencilla, en particular arseno de galio aquí, cristalinas de silicio, de película delgada, las verdes, si se fijan están un poquito más abajo, bueno, algo más abajo, y las emergentes, que son estas de color naranja, que son las que están en realidad más abajo todavía, ¿no? Sin embargo, si se fijan, algunas de las emergentes se están alcanzando rápidamente a las que aquí se catalogan como de película delgada, ¿sí? Y en algunos de esos casos es en los que en general estamos trabajando en el grupo, tanto con la intención de sustituir materiales que pues son, digamos, han sido muy estudiados, como el telururo de cadmio o el disulfuro diselenuro de cobre, indio, galio, el SIX, ¿sí? O también incluso el caso de celdas de puntos, bueno, decoradas con puntos cuánticos, ¿no? Esto, de alguna manera, las eficiencias récord, si se fijan aquí,
crecimiento de la eficiencia, el incremento en la eficiencia es, de alguna forma se ha vuelto más abrupto, ¿sí? En los últimos años, que pues en realidad tiene mucho que ver con la cantidad de trabajo que se realiza, ¿sí? Que se reporta en torno a estas temáticas, ¿no? En cuanto a tecnología para películas delgadas, pues en realidad, como sabrán, pues se utiliza en múltiples aplicaciones, no solo en esta cuestión de celdas solares, sino en displays flexibles, en los diodos, láser, como el que hay en los Blu-ray, ¿verdad? En los procesadores. Al final se utilizan tecnologías de desarrollo en películas delgadas, ¿sí? Digo, aquí añadí un par de imágenes que quizá no son tan directas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, pues las estructuras de baterías podríamos en alguna forma, ¿no? Asociarlas con esto, con tecnología de película delgada, y lo mismo con los termoeléctricos, ¿sí? Y bueno, aquí esquemas, digamos, dibujitos, ¿no? De algunas, bueno, de cada una de esas 5 aplicaciones. En cuanto a las celdas solares, ¿sí? Pensando en película delgada, ¿sí? La idea, el esquema básico sería este conjunto de capas que de materiales distintos, salvo ciertos casos como las celdas de silicio, que no se catalogan como película delgada, ¿verdad? En general, heterouniones de materiales distintos, sí, simplemente que formen una unión tipo P y tipo N, ¿sí? Con la intención de que se genere un campo eléctrico interno, ¿de acuerdo? Que permita o que favorezca la separación de portadores de carga que se generaron previamente por la absorción de fotones de la luz incidente desde el sol, ¿sí? Digamos, se recibe un fotón, digo, aquí no está directamente ese esquema, pero se recibe un fotón, un electrón de la banda de valencia, absorbe ese fotón y brinca a la banda de conducción, ¿de acuerdo? Y eso, cuando ocurre en esta región entre los dos materiales, el material tipo P, ¿sí? Y el material tipo N, el campo eléctrico que representan estos dobleces de las bandas, ¿sí? De conducción y de valencia, en este esquema en función de la posición, de la profundidad en la celda, ¿sí? Ese campo eléctrico permite separar, llevar a los electrones de un lado y a los huecos en el lado, en el electrodo opuesto, ¿sí? En particular, de lo que voy a platicar en esta charla es este material, ¿sí? Este sulfuro, este ternario, que digamos es básicamente la mezcla de sulfuro de zinc y sulfuro de mercurio, ¿sí? Que coloco aquí con una línea punteada el comportamiento de su brecha prohibida en función de la composición, o digamos aquí del parámetro de red, ¿sí? Lo coloco así en una línea punteada y con un símbolo de interrogación, porque en realidad este compuesto no ha sido lo suficientemente estudiado. Sin embargo, por las características de los compuestos binarios del sulfuro de zinc con un gap en el ultravioleta y del sulfuro de mercurio con un gap en el infrarrojo cercano, ¿sí? Se podría esperar por el comportamiento de muchas otras aleaciones, muchas otras combinaciones de compuestos semiconductores. Se podría esperar que al controlar la composición, ¿sí? De esta aleación, se puedan obtener
ahora sí que un gap a elección dentro de este rango, ¿sí? Que dentro de este rango se pueda sintonizar básicamente el gap al valor deseado, ¿ok? Eso por un lado permitiría que si se controlan los espesores de las capas y se controla la impurificación en cada una de diferentes capas con diferentes composiciones, se podría incluso hacer una celda multicapa en la que se fueran absorbiendo paulatinamente la radiación solar que es recibida, ¿sí? Esta gráfica, no lo mencioné, plantea la eficiencia teórica, ¿sí? Que es alcanzable para cada material en función del valor de su brecha prohibida, de su gap, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues, esta parte de color al final es el espectro solar, es una representación del espectro solar, colocando los colores de acuerdo a la energía. Bueno, eso que está aquí en naranja en realidad es infrarrojo, ¿verdad? El naranja estaría aquí en medio. Vaya, reitero, entonces aquí básicamente si nosotros sintonizamos el gap de este ternario para el valor apropiado, podríamos obtener una celda solar con una muy buena eficiencia. Sí, es digamos, uno de los puntos principales de interés para mí en este compuesto, que ha sido muy poco reportado. Y desde luego, pues hay otro tipo de aplicaciones, ¿no? Como en emisores de luz, en otro tipo pues ahora sí que de sensores, digamos, incluso, ¿no? También de luz, no solo emisores. Uno de los peros que alguien podría decir de este compuesto es pues la presencia del contenido de mercurio, ¿sí? Sin embargo, ahorita que mencionaba sensores de luz, ¿sí? Hay un compuesto que se utiliza muchísimo y que de hecho contiene más elementos que pueden considerarse tóxicos, que sería la combinación del telururo de cadmio y el telururo de mercurio, ¿sí? MCT, Mercury Cadmium Telluride, que se usa, digo, no es un uso comercial muy extendido, ¿verdad? Porque en realidad es más para investigación, aplicaciones militares, etcétera, en términos de detección de radiación infrarroja, ¿de acuerdo? Y bueno, pues pensando ya en términos del trabajo que hemos hecho con este compuesto, quisiera comenzar por mencionar el método de depósito por baño químico, ¿sí? Que en buena medida es favorable principalmente para compuestos binarios, ¿sí? En un recipiente nosotros podemos colocar un sustrato, hacer una solución, va a disolver una sal que contenga un catión de interés, en este caso, por ejemplo, el mercurio, más 2, ¿sí? Le hace falta ahí la valencia. En el sustrato, pues al final se van a absorber, ¿sí? Así en la superficie se van a absorber algunos de esos iones. Si nosotros añadimos una solución, o sea, combinamos otra solución, de aniones, en este caso de azufre, ¿sí? Iones de azufre, menos 2, pues esperamos que eventualmente se forme el compuesto, ¿sí? Y sobre todo, pues buscaríamos que se forme de manera heterogénea, ¿verdad? En la superficie, es decir, que no ocurra de manera homogénea en el volumen de la solución, pero al final, pues ambas cosas ocurren, ¿no? Al final hay depósito en la superficie, incluidas las superficies del recipiente, de hecho, ¿sí? Y pues desde luego hay sedimentación de los precipitados, ¿verdad? Vaya, de lo que se formó del compuesto,
Aquí ya en las últimas símbolos sí está ya como el catión A más y el anión B menos, ¿sí? Del compuesto AB, ¿sí? E insisto, al final aquí ocurre tanto formación heterogénea o síntesis heterogénea y eh, síntesis homogénea en el volumen de la solución, ¿sí? ¿De qué depende esto? Pues en realidad depende mucho de una cantidad llamada producto de solubilidad, ¿sí? Que es, que varía mucho entre compuestos, ¿sí? Por ejemplo, aquí están en esta tabla de aquí abajo, los valores de esa constante de producto de solubilidad del sulfuro de mercurio, sulfuro de cadmio, sulfuro de zinc, de cobre y de estaño, ¿sí? Esta tabla la tengo aquí de manera muy práctica porque al final también me sirve para hablar de otro compuesto que es otro sulfuro que involucra a los otros elementos distintos del mercurio, ¿sí? También para aplicaciones solares. El asunto aquí pues es que entre menor sea el valor de esta constante, implica que la formación del compuesto es mucho más rápida, ¿sí? Es decir, yo podría tener concentraciones muy bajas, ¿sí? De los iones del anión y del catión, y podría tenerlos en concentraciones muy bajas y podría casi estar seguro de que se va a formar el compuesto, ¿sí? Obviamente si voy incrementando las concentraciones, pues se forma más cantidad del material, ¿sí? Mientras que en uno como el sulfuro de zinc, precisamente, que es el que tiene el valor más grande de estos, ¿sí? Podría ser que en una solución que contiene concentraciones bajas de zinc, de iones de zinc y de iones de azufre, podría ser que no se llegue a formar el sulfuro de zinc, ¿sí? O que incluso si se hiciera, qué sé yo, algún estudio, un muestreo temporal, pues en realidad pues tomaría más tiempo, lo cual de alguna forma se puede reflejar en términos de las dificultades para formar el compuesto ternario, ¿sí? El sulfuro de mercurio y de zinc, precisamente porque al combinar los tres elementos en una solución, eh, tendería a formarse muy rápidamente el sulfuro de mercurio, prácticamente dejando sin posibilidades al zinc para reaccionar, para incorporarse en una estructura cristalina, ¿sí? Es ahí donde pues entra en juego la idea de acomplejar, ¿sí? De usar agentes acomplejantes o quelantes, ¿sí? Para atrapar los iones de mercurio y de alguna forma, eh, digamos, en términos prácticos, reducir la concentración de mercurio, aunque estén ahí en la solución, ¿sí? Eh, Desde luego, estos agentes acomplejantes pueden también acomplejar al zinc, ¿verdad? Pero pues la idea fue precisamente tratar de identificar cuál de ellos o qué combinación de ellos favorecía la incorporación de zinc en los depósitos, ¿sí? Que no se estuviera básicamente depositando sulfuro de mercurio por cuestiones de dificultad de incorporación de zinc, ¿de acuerdo? Y para eso, pues hicimos algunas combinaciones, pues vaya usando fuentes de zinc como cloruro y acetato de zinc, o de mercurio, cloruro y yoduro de mercurio, y algunos agentes acomplejantes que de hecho se mencionaban aquí: ácido dietilentriamino pentacético, ácido nitrilotriacético y el yoduro de sodio, en realidad, que forma un complejo de 4 iones de yodo,
ligados a un ion de mercurio. ¿Sí? Y bueno, estos pues los depósitos hechos simplemente en vidrios portamuestras, ¿de acuerdo? Al final de estas pruebas, ¿sí? En lo que dio resultados favorables fue precisamente utilizar el complejo en base a yodo, ¿sí? Y aquí en este artículo que apenas se publicó este año, ¿sí? Después de varios años de estar batallando un poco con la aceptación por parte de los editores en algunos casos y en los revisores en algunos otros, lo que se hizo fue precisamente combinando en 100 mililitros de solvente, que es conformado por una mezcla de etanol y agua, 3:1, agua destilada, 3:1 la concentración de azufre a los cationes, a la suma de concentración de cationes, y el 10% de los cationes sería de mercurio, ¿sí? En esa situación, lo que se hizo fue cambiar la proporción de iones de yodo, ¿sí? En la solución, con la intención de revisar bajo qué condiciones de concentración de yodo el acomplejamiento era tal que permitiese el depósito del ternario, ¿sí? De esos parámetros de depósito, bueno, desde luego una muestra a prueba, ¿no? O base de sulfuro de zinc. Esas condiciones de depósito nos dieron, digamos, este conjunto de muestras, ¿sí? Entre las que se puede apreciar, digamos, por ejemplo, en este caso, un fondo de vidrio cuando se revisan los elementos presentes en esta zona por microanálisis de dispersión por energía, ¿sí? El sustrato, algunos granos perdón, pues en muchos casos fuertemente poco contenido de mercurio, es digamos en el que mejor se controló el contenido de mercurio, cuando la relación era 13:1 de yodo a mercurio, y pues en estos otros dos con una buena concentración de mercurio. Eso en términos de los granos, que en realidad en esta muestra serían los blancos, ¿sí? Estas imágenes son de electrones retrodispersados que son sensibles al número atómico del material sobre el que están incidiendo los electrones, por lo que los números atómicos promedio más altos se ven más iluminados, ¿sí? Debido a una mayor sección transversal de retrodispersión, ¿no? Ok, el caso es que, por ejemplo, se puede observar cómo va cambiando la morfología de la película, cómo incluso para determinadas condiciones incluso parece estarse llenando realmente una película, ¿sí? Formándose una película y no solo un depósito aleatorio de granos, ¿no? Ok, en difracción de rayos X en realidad fue algo complicado encontrar presencia tal cual de una fase cúbica. Realmente lo que aquí se aprecia son los picos de la fase trigonal del sulfuro de mercurio, que serían los que están marcados aquí con azul. La fase cúbica, en este caso, estas posiciones serían las de sulfuro de zinc,
realmente no se observa algo pues que tenga cristalinidad, ¿no? Pero por Raman de alguna forma sí se logran identificar modos asociados con sulfuro de zinc, ¿sí? Y un modo asociado con sulfuro de mercurio. Se logra observar una variación del band gap, ¿sí? Al menos un corrimiento del borde de absorción óptica, ¿sí? Que se utiliza para hacer esta estimación del gap, ¿sí? Y este corrimiento es el que de alguna forma nos permite aseverar que sí se está incorporando el mercurio en la estructura del sulfuro de zinc. Al final acá se decía, ¿no? No se aprecia la cristalinidad cúbica, ¿sí? La estructura cúbica del sulfuro de zinc, pero de alguna forma sí se logra identificar la presencia del sulfuro de zinc como compuesto, ¿sí? En términos de las vibraciones, ¿sí? De los fonones de la red, que al final son observables, ¿no? Aún en términos de amorficidad. Vaya, revisando todos estos resultados, pues básicamente las conclusiones de esta parte de depósito por baño químico es que sí logramos depositar películas delgadas que contienen el compuesto ternario, ¿sí? Esto principalmente en base al corrimiento, como mencionaba, del borde de absorción óptica. Y pues de alguna forma la proporción de 13:1, la película parece ser del tipo sulfuro de zinc, ¿sí? Más que nada en términos de en términos de las composiciones principalmente, y bueno, del hecho de cómo se comporta el borde de absorción óptica, ¿no? Bueno, es posible considerar que podríamos determinar una composición, una relación de yodo a mercurio que sea favorable para la obtención de una película que sea más homogénea, ¿sí? Y que sea obviamente hay que seguir trabajando en ello para lograr controlar que sea una composición, ¿sí? Del ternario y que sea una película homogénea. La idea es que con un acomplejamiento en este orden se podría lograr la homogeneidad de la película, y variando el contenido de mercurio en la solución se podría controlar el contenido en la película, ¿sí? Recuerden que estas se hicieron con 10% de mercurio del total de iones metálicos, ¿sí? La idea, por otro lado, es que este esquema de acomplejamiento se podría usar para depositar por baño químico compuestos cuaternarios como que en realidad están plagados de fases secundarias, ¿sí? Desde luego, para ello también se requiere un estudio de hecho, más elaborado para identificar las posibles acomplejamientos de alguna manera como selectivos, ¿no? Por método de síntesis solvotermal de este material, estamos todavía en fase exploratoria. Se están preparando algunas pruebas adicionales, pero la idea de esta es generar una combinación una solución que contenga los tres elementos, ¿sí? Y aplicar temperatura, que al final se me olvidó el término,
En un recipiente de acero que soporta el incremento de presiones, de forma que si se aplica temperatura a nivel de que el solvente en general básicamente estaría en su gran mayoría evaporado. Digo en su gran mayoría porque al final cuando aumenta la presión se logra contener y llega a haber coexistencia, ¿no? de líquido y gas a pesar de la temperatura, ¿no? Y mezclando, digo, de momentos, hasta ahora solo hemos preparado una composición nominal de 50% mercurio, 50% zinc, y se han hecho algunas pruebas que todavía se requieren completar, con diferentes reactivos iniciales. Por ejemplo, esta muestra es una combinación de polvos de sulfuro de zinc y sulfuro de mercurio, que se le aplicó este tratamiento, simplemente dispersos, mezclados en metanol, ¿sí? Se le aplicó este tratamiento, en este caso 36 horas, para ver cómo se mezclaban, ¿sí? los compuestos binarios. Esta otra se hizo partiendo sulfuro de zinc y añadiendo reactivos que proporcionen mercurio y azufre. Esta, lo opuesto, ¿sí? Partiendo sulfuro de mercurio y añadiendo reactivos de zinc y azufre. Y esta partiendo de este reactivo, que es tiocianato de mercurio y acetato de zinc. Este ya contiene los dos iones de azufre y uno de mercurio, ¿sí? ¿Por qué este? Porque dentro de los muy pocos estudios que hay publicados que contienen el ternario, ¿sí? Uno de ellos ha sido la descomposición térmica de este compuesto. Y de hecho solo lo presentan como uno de los productos, ¿sí? No es como tal el objeto de estudio de ese reporte. Y bueno, finalmente combinando acetatos y teurea. ¿Ok? De las cosas que nos falta por hacer es pues hacer pero evitando la falla que nos hizo limitarlo a 2 horas. Y hacer algunas variaciones en la fuente de azufre. En este caso, principalmente tenemos resultados de difracción de rayos X, ¿sí? En donde aquí en la parte baja podemos ver el patrón de difracción de los polvos comerciales, ¿sí? Los que usamos aquí para la muestra 1, ¿sí? De sulfuro de zinc, que tiene fase cúbica, ¿sí? Y sulfuro de mercurio, que tiene fase trigonal. Y vemos cómo en la muestra que combinamos estos dos polvos y aplicamos el tratamiento solvotermal, se aprecia algunos cambios, digamos, por ejemplo, este pico de aquí, ¿sí? Si uno se fija bien en la posición, no corresponde con la posición de ¿sí? Corresponde con los planos, bueno, eso es lo que estamos proponiendo, que sí corresponde con los planos cristalinos de estos 3 picos. Vaya, sería esta protuberancia de aquí, este pico de aquí y este de aquí, y sí se observan corrimientos, ¿de acuerdo? Lo mismo, bueno, aquí en esta es difícil observar, pero sí hay, digamos, hay corrimientos en los picos que se pueden asociar con la incorporación de zinc en el sulfuro de mercurio y de mercurio en el sulfuro de zinc. Que bueno, en general el que gana es el mercurio metiéndose en el zinc, en el sulfuro de zinc, ¿sí?
Y bueno, pues al final lo mismo con las otras muestras, de alguna forma se aprecia si se hace una deconvolución más detallada, se pueden observar que hay en realidad mezcla de composiciones, ¿sí? Digamos del ternario, en algunos casos del binario, como sería por ejemplo, ¿sí? Que uno de los materiales iniciales pues es precisamente el binario, y esa es la muestra, creo que se cortó en 2 horas, ¿sí? Entonces, pues en realidad sí es entendible que en realidad todavía haya presencia del binario, ¿sí? Del sulfuro de zinc, porque en realidad todavía estaba, pues en proceso de formación, ¿no? Ya que lo completemos en 20 horas, esperemos que haya ahora sí que un cambio considerable. Bueno, creo que en las siguientes diapositivas los voy agrupando por sí. En este caso, la fase cúbica, las barras de abajo y las líneas verticales son de la fase cúbica de sulfuro de zinc, y del lado derecho la fase cúbica de sulfuro de mercurio, ¿sí? Que en realidad es lo que la propuesta, ¿sí? Es buscar la fase cúbica, ¿sí? Obtener la fase cúbica en todo el rango de composiciones. Por ejemplo, aquí, la idea, la propuesta es que precisamente era lo que les decía del corrimiento de estos picos, ¿sí? Que no coinciden con las posiciones del compuesto binario. Y lo mismo para este caso, si se fijan aquí en particular, perdón que me regrese, que brinqué de una lámina a otra, de repente recuerdo que no mencioné nada, por ejemplo, de esta gráfica, ¿sí? En este caso, quizá no se aprecia claramente, pero hay ciertas protuberancias que se podrían interpretar como variación, como picos asociados con estos planos que están marcados con las líneas verticales, ¿no? Insisto, se requiere analizar más detenidamente, hacer una deconvolución detallada para decir se puede asociar con esta estructura y esta composición, ¿sí? Del ternario. Aquí, por ejemplo, se ve más claro en estas 3 muestras, 5, 4 y 2, cómo se podrían asociar estos 2 picos con estos planos, ¿sí? Y acá con estos otros 3 de la fase cúbica de sulfuro de mercurio. Si se fijan, aquí hay 3 picos en esta muestra, ST02, que podríamos decir, pues es que bien podría ser más bien la fase trigonal del sulfuro de mercurio. Sin embargo, hay algo muy que a mí en lo personal me parece que es relevante, y es en términos de la proporción de intensidades de estos patrones de difracción, cómo aquí cambian decididamente, y cómo la proporción parece más la que estaría asociada con una fase cúbica, ¿sí? Lo que yo estoy suponiendo de momento es que precisamente esta muestra tiene una mezcla tanto de fase cúbica rica en mercurio, fase cúbica rica en zinc, ¿sí? Del ternario en ambos casos, y alguna proporción de la fase trigonal, ¿sí? Que de todas formas, en términos de posiciones, pues sería
sería solo rica en zinc, no necesariamente sulfuro de mercurio. Rica en mercurio, no necesariamente sulfuro de mercurio en sí. Ok. Reitero, esto está en realidad todavía en proceso de análisis, y concentrándose, por ejemplo, en estas 3 muestras, ¿sí?, que son las que parecen tener mayor indicación de corrimiento de los picos de la fase cúbica. Si se calcula, si se estiman los parámetros de red de fase cúbica y se comparan con la ley de Vegar, básicamente estaríamos obteniendo que para el caso de esta gráfica la había hecho originalmente con X, perdón. Al final este valor nos da el contenido de mercurio, ¿sí? Por eso aquí le puse 1 menos X. Esto es el 84% de mercurio, el 74.5% de mercurio, ¿sí? Para esta muestra es en la que mejor se logró incorporar el mercurio y el zinc en la formación de un compuesto ternario. Y entonces eso nos da como una pauta a seguir de hacia dónde debemos movernos. Por eso es que mencionaba que la idea es cambiar también la fuente de azufre. Y bueno, me estaba adelantando en que pues lo ideal parece ser que sería usar los acetatos de zinc y mercurio, que es en los que se logró más una incorporación mutua de mayor concentración acercándose al 50%, ¿no? Al final esa es la composición nominal que se preparó y pues obviamente se buscaría que el resultado fuese lo más cercano a esa composición nominal, ¿no? Por tanto, se estimaría, al menos con esas condiciones de 20 horas de tratamiento sorbotermal, que sea los parámetros, digamos, los reactivos iniciales más convenientes, salvo, insisto, la exploración de fuentes de azufre también, para visualizar cuál favorece más la formación de la composición del ternario, lo más cercana al valor de preparación, ¿sí? Con la intención de estudiar todo el rango de composiciones de 0 a 1. Y pues bueno, era lo que se esperaba, que la estructura cristalina e incluso la composición, ¿sí?, del material resultante dependiera de los compuestos iniciales. Ahora sí, en el caso de las sales, pues de los reactivos iniciales, ¿sí? Y en caso concreto, pues la fase deseada, que es la cúbica, se obtuvo principalmente para estas 3 muestras, ¿sí? Y en términos de la composición final, pues la que presenta mejores resultados, como les comentaba, pues sería la muestra 5, que era la combinación de acetatos de mercurio de zinc con teurea. La intención, como trabajo por realizar en este método de síntesis solvotermal, sería usar otras fuentes de azufre, ¿no? Como por ejemplo sulfuro de sodio, ¿no? Y pues bueno, como métodos alternativos también vamos a explorar el uso de Sylar, ¿sí? Este es un método muy similar al de baño químico, con la diferencia de que el sustrato, ¿sí?, se va paseando en diferentes soluciones, ¿sí? Digamos, este sustrato se saca de la solución catiónica, ¿sí?, y se enjuaga, después se sumerge en una solución aniónica en la que se espera que haya reacción, ¿sí?
eh, de forma que de manera cíclica, ¿sí? De manera sucesiva se van absorbiendo iones y obteniendo una reacción, ¿sí? Este es, obviamente, es mejor que el baño químico o vaya, facilitaría mucho más la formación de compuestos ternarios y cuaternarios. En términos de SILAR, pues alguna vez exploramos con Eric un sistema muy rudimentario que era hacer girar las soluciones y elevar los sustratos, ¿sí? Digamos, fue así como la versión inicial. Este tiene varias fallas porque, pues, de alguna forma en realidad se tiene mucho, se tira mucho al hacer girar las soluciones. Entonces la segunda versión la realizó Jafet en su maestría y fue este brazo robot controlado por Arduino para hacer el cambio de soluciones, ¿sí? Él completó su tesis explorando este compuesto por esta técnica y después se iba a seguir usando en otra tesis de licenciatura, pero a Laura desafortunadamente le tocó irse a la versión 0, que no sé si lo imaginan, pero pues la versión 0 es hacer todo manualmente, ¿sí? Aquí se ve los vasos de depósito de dos muestras distintas, ¿sí? ¿Por qué dos muestras? De alguna forma, dado que lo iba a tener que hacer manualmente, en el tiempo en que un sustrato estaba inmerso en una de las soluciones, ella podía estar también controlando un segundo depósito al mismo tiempo, ¿sí? Eso con ayuda de un contador, ¿sí? Y pues bueno, la versión, ahora sí que una versión modificada de esta versión 2, finalmente nos la entregó el año pasado. Jafet precisamente la hizo también por su experiencia en mecánica, ¿sí? En diseño mecánico. Y pues bueno, estamos pensando precisamente en utilizar esta técnica SILA para el depósito del ternario, ¿sí? Bueno, desde luego aparte de seguir con este cuaternario. Y pues también como técnicas alternativas para el estudio de este ternario estaría el depósito por láser pulsado. Esta es una imagen de nuestro primer sistema, ¿sí? Que está montado en una cámara que es una cruz de brazos de 2,5 pulgadas de diámetro interno, ¿sí? Entonces, como verán, en realidad el espacio es bastante limitado, ¿sí? Aquí hay imágenes del plasma que se forma por la ablación láser. Y aquí está, digamos, el nuevo montaje de ese sistema PLD1, ¿sí? Pero ya acomodado de otra forma en otra sección del laboratorio, en donde se acoplará con esta cámara cilíndrica que se planea montar de esta forma, ¿sí? Con el eje del cilindro de manera perpendicular al muro. Este ya tiene unas ventanas de admisión mucho más amplias, y la tapa del fondo de esta cámara tiene una matriz de puntos, una matriz óptica que precisamente facilitará el reacomodo de las componentes en él. En nuestros sistemas utilizamos motores de pasos que trabajan en el interior de sistemas de vacío, ¿sí? En vez de usar ejes con motores externos que de alguna forma generan mucha precesión, ¿sí? Lo cual limita la precisión con la que se controla
el aro de ablación, digamos, el camino, el surco de ablación en el blanco de material ablacionado. Y bueno, finalmente mencionar a los estudiantes que se han graduado en torno a estos proyectos, de los diferentes métodos de depósito, agradecer a los técnicos y el financiamiento en torno a este material. De hecho, este proyecto, que ya es bastante viejo, aunque hace la mitad de tiempo que ha transcurrido, apenas se concluyó, por lo que se demora la administración de recursos, etcétera, ¿no? Y bueno, este es el cuerpo académico al que pertenezco. Somos 6 miembros. Se llama Física de Materiales. Y pues aparte de estos métodos de síntesis y depósito, también se hacen tratamientos láser, tratamiento con láser pulsado, principalmente para modificar propiedades mecánicas. Se hace bastante de espectroscopía óptica y incluidas algunas cuestiones de termografía infrarrojo. En el doctorado en Ciencia de Materiales, que actualmente estoy coordinando, se tienen las líneas de generación y aplicación del conocimiento de biomateriales y polímeros, cerámicos y materiales ópticos, ingeniería de superficies, que sería sobre todo esta cuestión de un tanto asociado con superficies metálicas principalmente, ¿sí? Y nanomateriales. Pertenece al PNPC, que en realidad ya no es exclusivo para esta cuestión de las becas, ¿verdad? Y pues bueno, se tienen colaboraciones nacionales y extranjeras, vinculación con la industria y apoyos para movilidad. Ok. La información de contacto o incluso para visitar nuestro sitio del doctorado. Y pues muchas gracias a ustedes por su atención y estoy a sus órdenes por cualquier duda. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel, por su exposición. Abrimos la sección de preguntas. Si alguien quiere preguntar, hacer un comentario, puede levantar la mano. Adelante, Adolfo. Hola, doctor. Muchas gracias por su presentación. Estuvo muy interesante. Pues yo tengo una pregunta sobre las películas delgadas que realizó. Nada más para preguntarle si estas películas les hicieron un tratamiento térmico después del depósito o solamente se variaron las cantidades, ¿cómo se llama? Los precursores, y estos cambios que nos muestra se deben solo a los precursores. Ok, pues muchas gracias por la pregunta. En realidad estas películas en particular, los resultados que aquí presenté no tienen ningún tratamiento térmico. Perdón, Alejandro hizo algunos tratamientos, pero creo que no teníamos la infraestructura apropiada realmente para controlar el ambiente, ¿sí? Entonces realmente no hay mucho que reportar en términos de tratamiento térmico en particular, ¿no? de estas muestras. Ok. No, pues todo eso está muy interesante, que los cambios que se muestran son por la variación en los precursores. Sí. Y también los tipos de granos que se muestran en el SEM cambia su morfología cuando así se hacen como unas que son Digamos, por ejemplo, en esta amplificación, de alguna forma,
a lo mejor en esa escala no se vea muy bien, pero se pueden apreciar en algunas muestras. A lo mejor este no sea el mejor ejemplo. Hace, creo que en 2020 también publicamos un trabajo de sulfuro de mercurio, que precisamente fue un trabajo de uno de los chicos que hizo la versión inicial, digamos, del SILA, ¿sí? En su maestría, en su licenciatura como tal, hizo depósitos de sulfuro de mercurio con la intención de explorarlos como un satélite del trabajo de Alejandro. Y aquí la idea al final es, perdón, ¿por qué mencionaba eso? En algunas muestras se aprecia claramente unas estructuras de aspecto hexagonal, ¿sí? No hexágonos bonitos, regulares, sino ligeramente deformados, que concuerdan con la geometría que tiene en la estructura trigonal uno de los planos en particular. En algunas muestras se aprecia de este ternario, de este trabajo, se aprecian granos más o menos con esa misma geometría, casi hexagonales, ¿sí? Hay otros, en realidad aquí se ven casi como si fueran algunas hojuelas, ¿no? Como en esta zona. Digamos, no hay una geometría así como muy definida, ¿no? Ok. Sí, no, pues qué interesante trabajo y muchas felicidades por tanta investigación que han hecho en esta área. Y pues Muchas por la gracias. presentación. Gracias. De hecho, aprovechando ahorita la pregunta, a ver en lo que surge otra, precisamente una de las propuestas de explorar este cuaternario ha sido obtenerlo directamente por SILA, ¿sí? Sin necesidad de un tratamiento térmico, que usualmente esos tratamientos térmicos se hacen en una atmósfera rica en azufre, ¿sí? Porque en realidad todavía se necesita como sulfurizar, ¿sí? Y en el trabajo de tesis de Jafet y en lo que continuó Laura, hemos logrado obtener el cuaternario, digo, sí contaminado con fases secundarias, pero sí parece que vamos en la dirección correcta en términos de lograr el cuaternario por método SILA, ¿sí? Digo, ahora con juguete nuevo, pues deberíamos de poder explorarlo con mayor facilidad, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Adelante, Rodolfo, con la pregunta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la plática. Mi pregunta es, ¿cuál es la base para definir las composiciones nominales? Me imagino un poco que lo dices por esta cuestión de Sí. trabajo, de esta parte. Aquí Sí. en realidad, como la intención era primero, por ejemplo, como les mencionaba, el material ternario no se ha explorado mucho, no hay muchas publicaciones. Digo, a lo mejor sí se ha explorado mucho, pero no hay muchas publicaciones. En realidad, si uno busca el ternario de las diferentes formas en que lo puede uno escribir, en realidad hay más menciones en patentes, ¿sí? Como un posible material a utilizar en determinado diseño, ¿sí? Pero no hay muchos resultados de estudio del compuesto, en términos de investigar sus propiedades, sus características, ¿no? Sus propiedades físicas. Aquí la cuestión de definir una composición nominal de 50% fue más que nada para ver con cuál combinación de varias que se nos ocurrieron cuando comenzamos con este trabajo,
que insisto, ha estado en pausa de alguna forma, porque como yo soy el principal interesado en este compuesto, como que nadie más le ha movido aquí de mis colegas. Y el asunto de esta composición nominal era ver cuál de esas combinaciones favorecía mejor la obtención del ternario en términos de en algún punto llegar a obtener una fase única. No sé si... Es decir, que no tengamos granos con dos o tres composiciones, ¿sí? Esa es principalmente la idea. Buscar obtener, digamos, una muestra que tenga básicamente una composición, ¿sí? Que no tenga granos de dos o más composiciones distintas. Y en ese sentido, buscando qué combinación nos podía favorecer acercarnos a la composición de preparación de la muestra, la composición nominal. ¿Sí? En términos de cómo se obtuvo, si esa era la pregunta, pues al final es un cálculo de moles, ¿sí? En términos de cantidades molares. Más que en cuestión de pesos, se tiene la misma cantidad de moles de sulfuro de zinc, de sulfuro de mercurio, el mismo número de moles de sulfuro de zinc que de acetato de mercurio, y se añade la tiourea en el mismo número. De hecho, aquí no tiene que estar duplicado porque aquí ya están los azufres de uno de ellos, ¿verdad? Para tener esta proporción. Y lo mismo acá, ¿no? El mismo número de moles de estos tres reactivos, de estos tres compuestos. Y aquí, pues también, el mismo número de moles. Y aquí este es el único, en realidad, en el que la tiourea, la fuente de azufre, iría al doble en cantidad de moles que las fuentes de zinc y mercurio. Al final estas proporciones pues serían molares, ¿no? Para esta determinación de las cantidades que debemos colocar para tener esta composición nominal, porque pues al final es la de preparación, ¿no? De la muestra. Ya lo que se obtiene pues está dictado en realidad por condiciones termodinámicas de los materiales, etcétera, ¿no? Que a lo mejor con un estudio detallado de eso, de esas propiedades, en realidad quizá no habría necesidad de hacer tanta prueba y error, ¿no? Bien, gracias. Y otra pregunta era, ¿por qué se busca la fase cúbica en especial? Pues en sí, la respuesta rápida sería sobre todo esta cuestión de la cobertura del gap, ¿sí? De la región, de toda esta región del espectro electromagnético, ¿sí? Variando la concentración del compuesto. Esta sería, digamos, la respuesta más rápida de por qué la fase cúbica. ¿Sí? La fase trigonal de sulfuro de mercurio en realidad tiene un gap que está por esta zona. ¿Sí? Entonces, pues realmente no habría mucha variación del gap. Y de hecho, tendría que de alguna manera acoplarse con la fase hexagonal de sulfuro de zinc porque no hay una fase trigonal, ¿no? De sulfuro de zinc. Esa sería sobre todo, ¿no? La razón de por qué buscar fase cúbica. Fase cúbica. Ok, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por su plática. No, muchas gracias a ustedes por sus preguntas, por su atención. No sé Muy si hay bien, alguna Rodolfo. otra pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el doctor Miguel Ángel? ¿Algún comentario? Adelante, doctor Omar.
Hola, ¿qué tal, Miguel? Oye, una cuestión así como de perspectiva para que nos pongas como en sintonía. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es brincar de estos resultados que tienes a, digamos, a una aplicación comercial, a una aplicación que ya en principio pueda ser aplicada en la industria? ¿Tienes alguna perspectiva al respecto? Pues así que pueda detallarles un camino, lamentablemente, y lo digo honestamente, lamentable para mí, de hecho, no tengo una experiencia concreta, ¿no? Al respecto de a partir de un estudio de uno de mis materiales de interés y llegar a una aplicación. Pero definitivamente de las cosas que son importantes es, primero que nada, tener bien controlados los procesos de preparación para lograr tener reproducibilidad de los resultados. Porque en realidad cuando se llega a una aplicación, pues lo que se necesita es que se pueda hacer millones de veces y te dé siempre lo mismo, ¿no? De lo contrario, pues no, no es algo confiable, ¿no? Para vender incluso, ¿no? Eso por un lado. Por otro, sí, aprovecho tu pregunta para comentar que esta técnica de depósito por baño químico es una técnica que sí se plantea como escalable, ¿sí? Es decir, así como yo utilizo portamuestras de 1 por 3 pulgadas de vidrio, en realidad se pueden diseñar esquemas para depositar en placas mucho más grandes, ¿no? Que puedan ser utilizadas directamente en celdas solares, por ejemplo, ¿no? Es decir, las técnicas de alguna forma sí son escalables. Por ejemplo, también el SILAR sería algo que es posible de escalar. El diseño, estos diseños que hizo Jafet, fueron diseños que de alguna forma fuimos discutiendo y pues él, insisto, por su experiencia en el diseño mecánico, pues logró obtener estos robots, pero en realidad le he planteado que se puede manejar incluso por inyección en ciertas cámaras, ¿no? Básicamente lo mismo que se hace en depósito de capas atómicas, ALD. No sé si han visto alguna plática al respecto, pero precisamente en esa técnica lo que se hace es se llena una región, una cámara, se llena de un gas principalmente o algún vapor, luego se evacúa, se llena de otro, ¿sí? O sea, se va enjuagando. De alguna forma es muy similar. Yo casi siempre digo que es básicamente la versión húmeda, la versión de química húmeda de esa técnica, que también esa técnica tengo entendido que sí de alguna manera pues sí se utiliza, ¿no? Para aplicaciones. Ok. Ya está, ¿no? Pues muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, por la oportunidad de platicar con sus colegas y sus alumnos, y muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por su atención. Doctor, con respecto a esa fase que muestra con 4 componentes, ¿cuál sería el sistema cristalino? Este compuesto tiene una estructura se me olvidó, creo que es ortogonal. No, perdón, ortogonal. Ortorrómbica. Ese compuesto no es el que se le llama questerita. Es la questerita, sí. Sí, tiene un gap más o menos de 1.5 electron volt, se me hace. Exacto. Y me parece que es tetragonal.
Ya es muy Pero, utilizada en celdas solares, me parece, no estoy muy seguro. Sí, precisamente es de ahí un poco el interés. Mis intereses en mucho están englobados en torno a aplicaciones de celdas solares, de aprovechamiento de energía del sol. De hecho, aquí en esta lámina, aquí lo colocaba, ¿no? Precisamente el gap del compuesto cuaternario. Y sobre todo, explorar la obtención de esos materiales por métodos baratos, ¿sí? El depósito por baño químico es un método que se puede realizar en laboratorio de manera muy económica. Su implementación en la industria no debería ser muy distinto en términos de costo. Y el SILAR también sería algo que se pueden diseñar sistemas que puedan ser escalados precisamente para aplicación industrial y que no sean muy caros. Por ejemplo, el robot de versión 2.5 que le llamé, no costó más de 40,000 pesos. E incluso yo diría casi que ese podría ser un precio de venta, ¿sí? Entonces, insisto, al final esta parte es como para investigación, ¿no? Pero se pueden trabajar variantes que permitan precisamente hacer usos industriales, ¿no? Y vaya, entonces, en resumido, la cuestión de técnicas económicas, ¿no? Para estos estudios de materiales. Gracias por la pregunta, perdón. Sí, entonces digamos que sí se le daría prioridad a encontrar una ruta de síntesis más barata para este compuesto que se sabe que sí se puede utilizar, ¿no? Es de amplio conocimiento ya que se puede utilizar en celdas solares, tiene buenas propiedades, digamos. Perdón, no le escuchamos. Perdón, gracias. Sí, es principalmente la intención el buscar encontrarlo directamente por esta técnica sin necesidad de tratamientos térmicos de sulfuración. Precisamente reducir los costos de producción, ¿no? de este material. Muy bien, gracias por su respuesta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Bueno, pues nada más un comentario sería que este compuesto tiene muchos átomos en la celda unitaria y sí está un poco difícil calcularlo, ¿no? La questerita no es cualquier cosa, a pesar de que es tetragonal. Sí está medio elaborado. Incluso en la primera propuesta, la primera aproximación para obtenerla, hacíamos unas suposiciones bien, pues vaya, como muy optimistas, ¿no? De cómo podía ocurrir el proceso. Y al final, pues se tuvieron que separar cada solución de cada ion, ¿sí? Inicialmente se habían considerado hacer soluciones de cobre y zinc y cobre y estaño, pero se vio que en realidad no, que se tenían que separar. Y fue una batalla lograr que se incorporara el zinc realmente, ¿sí? Ir incrementando paulatinamente el contenido de zinc. Bueno, pues creo que sí tiene un buen futuro esa investigación, doctor. Muchas gracias por compartirnos su trabajo y
si ya no hay más preguntas, pues agradecerle nuevamente aceptar esta invitación y por compartirnos toda su investigación. Muchas gracias, doctor, a todos por atender este webinar y nos conectamos el próximo miércoles. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todos por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.